Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy, soldados en Cristo desde casa. Soldados en Cristo desde casa. ¿Sí? Como siempre, digo, es un enorme placer estar de nueva cuenta de este lado y compartir un tema, el cual sin duda esperemos en amor a Cristo que sea de gran bendición para sus vidas. Quiero comenzar rápidamente con una pregunta. Digo, probablemente los que son nuevos no van a entender esto, pero los que ya tenemos un poquito más de tiempo, creo que de alguna manera van a poder responder. No quiero que me respondan, simplemente quiero que te respondas a ti mismo o a ti misma. La pregunta con la cual quiero iniciar es: ¿tú eres hijo de Dios o eres uno más de la creación? Los que de alguna manera ya sabemos cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, pudiéramos deducir así drásticamente con una sola palabra. La diferencia se encuentra precisamente entre ser hijo y ser creación en la obediencia. El hijo es obediente, conoce, ¿sí? Y obedece precisamente a la palabra del Señor. Ahora, ¿saben de alguna manera por qué en la Biblia se les hace referencia a los hijos como soldados? Pero no cualquier tipo de soldado, déjame te digo, sino uno especial, un soldado muy bueno. Y ese soldado precisamente es un soldado de Cristo. Para todos los que de alguna forma, repito nuevamente, tenemos conocimiento acerca precisamente de la palabra, sabemos perfectamente que se nos compara como un soldado, ¿sí? Pablo precisamente lo menciona. Y de alguna manera la Biblia usa esta metáfora del soldado de Cristo para describir la vida de la lucha espiritual, la lealtad y la consagración total a Dios que se espera de los creyentes. Se invita a los cristianos a tener el carácter de un buen soldado, resistiendo las distracciones del mundo, obedeciendo los mandatos divinos y defendiendo el mensaje del evangelio a través de sus vidas, con el valor y la disciplina de alguien dedicado a su comandante. Por esa razón, de alguna forma, el apóstol Pablo nos daba a entender o nos comparaba como unos soldados. Por esa obediencia que tenemos que tener, ¿sí? Hay algunas cosas que quiero, antes de introducirnos al tema, que quiero rescatar precisamente de lo que va en referencia a un soldado, ¿sí? Y de alguna forma se nos ha enseñado, se nos dice precisamente que el ser cristiano, el ser cristiana, el ser creyente, en empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, no es fácil. No es tan fácil, que incluso se nos dice que es una batalla diaria. Por lo que los creyentes deben estar preparados para enfrentar el mundo, ¿sí? Las tentaciones y las artimañas del enemigo. Y esto es de todos los días. No es un día sí, un día no. 2 días sí, 3 días no. Es estar preparados todos los días, ¿sí? Al igual que un soldado es leal, los soldados de alguna manera, si a alguien le guardan mucha lealtad, es a su patria, es a la bandera, ¿sí? Así también se nos invita a nosotros a que tenemos que ser leales. Un soldado es tan leal que incluso le es leal a su comandante. A su comandante. Un cristiano debe dedicar su vida precisamente a su comandante. Para nosotros, ¿quién es nuestro comandante? Cristo. Cristo es nuestro comandante. Y tenemos, al igual que un soldado, obedecer sus órdenes sin cuestionarlas. Sin cuestionarlas, ¿sí? Un soldado en la fe, un creyente, debe de estar completamente dedicado a servir a Dios, dejando a un lado las preocupaciones, o mejor dicho,
no dejándolos a un lado, dejándolos atrás, dejando atrás esas preocupaciones. Porque no es lo mismo dejar las preocupaciones a un lado que definitivamente dejarlas atrás. No es lo mismo. Y tenemos que aprender a dejar esas preocupaciones atrás. Allá no voltear hacia las preocupaciones. Allá no voltear la mirada hacia atrás. Eso es lo que un verdadero creyente empieza a dominar, empieza a trabajar cuando empieza a acercarse al Señor. ¿Sí? Tenemos que empezar precisamente a dejar esas preocupaciones y enredos del mundo para enfocarse en buscar agradar al Señor todos los días. En otras palabras, en buscar agradar a nuestro comandante. Se espera de alguna manera que los que somos creyentes sigamos disciplinas espirituales. Mira, yo no sé tú, pero si algo tengo bien yo en claro, es que un soldado está bien disciplinado. Es tan disciplinado un soldado que incluso desde que se levanta lo primero que tiene que hacer es que tender su cama, doblar su cama, mantener sus botas todo el tiempo limpias y boleadas. Y lo mejor, mantener su arma siempre limpia. Eso es lo que le enseñan a un soldado. Porque si su propia arma se ensucia, se puede ¿qué? Encasquillar. Y en un enfrentamiento, por no mantener o por no darle el mantenimiento adecuado a su arma, puede morir por esa negligencia. Por eso al soldado se le enseña disciplina. Nunca han escuchado que les dicen a los papás, mételo al ejército, lo van a disciplinar. Alguien que es rebelde. Porque allá no va a ser su voluntad. Le van a enseñar disciplina. Le van a enseñar a que se tiene que levantar temprano y lo primero que tiene que hacer es tender la cama. Desde ahí comienza todo. Nosotros nos levantamos tarde, todavía si nos acordamos, regresamos a atenderla. Sí, bien nos va. Somos indisciplinados. Somos indisciplinados. El apóstol Pablo precisamente compara a los creyentes como un soldado. Y no solamente por la disciplina que vamos a adquirir. Y digo vamos a adquirir porque yo era muy indisciplinado en muchas cosas. ¿Sí? Sino también por la obediencia. Aprender a obedecer. Sin decir, ¿y por qué? ¿Y si no quiero? Un soldado se le da una orden y no dice, no quiero. ¿Y yo por qué? Si yo ya lo hice. Un soldado no repela. El soldado, de alguna manera, se le enseña a ser disciplinado, pero también se le enseña a ser obediente. Obediente. Yo te pregunto, ¿eres obediente? ¿En verdad? ¿Eres obediente? ¿O eres como aquellos que de alguna manera les dices, haz esto? ¿Y yo por qué? Haz aquello, yo ya lo hice. O simplemente no contestas nada, pero sí murmuras, quejándote precisamente de la indicación que se te está dando. Hay algo que me encanta de alguna manera en esta parte, ¿sí? Porque yo te hablaba hace rato de un arma que usa un soldado para defenderse. Pero ¿cuál es la armadura que tenemos nosotros los creyentes? Dios. Esa es nuestra armadura precisamente. Y esa armadura la encontramos en Efesios 6. En Efesios 6 encontramos esa armadura como las herramientas espirituales necesarias para mantenerse firmes y defenderse en esta lucha. Ahí encontramos esta armadura. Dice en Efesios 6, que se me olvidó anotar el versículo. Dice, hijos, obedezcan. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo primero que se nos está enseñando. Honrarlos. ¿Sí?
para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero que entendamos estas dos cosas que son diferentes, porque por un lado se nos invita a honrar a nuestros padres, pero por otro lado también se nos invita a que como padres eduquemos a nuestros hijos. ¿Cómo? En disciplina y amonestación. En otras palabras, se nos está invitando a que como padres corrijamos a nuestros hijos en disciplina. Pero yo te pregunto, ¿cómo vas a enseñar a tu hijo algo que ni siquiera tú has aprendido? ¿Cómo vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos si ni siquiera nosotros lo podemos dominar o practicar? Si algo he aprendido, es que el ser humano aprende siempre por imitación. Por imitación. Y el niño o la niña va a aprender acorde a lo que vea a papá y a mamá hacer. Eso es lo que aprendemos. Lo que vemos precisamente a nuestros padres hacer. Y la mayor parte de las veces ni siquiera son las cosas buenas, sino son las cosas malas. Pero lo aprendemos por imitación. No porque papá o mamá nos digan, ten, hazlo, tienes que hacerlo así. No, lo aprendemos nosotros mismos, por imitación. ¿Sí? De esto que les digo, precisamente en 2 Timoteo 2, 3 al 4, dice, ¿me ayudas, compadre? Sí. Segunda de Timoteo 2, 2, 3 y 4. 3 y 4. Dice: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su supervisor. A su supervisor. ¿Lo dices en Dios habla hoy? Sí. Ok. Dice precisamente Reina Valera, el apóstol Pablo dice a Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que aprender precisamente a no enredarnos en los negocios de la vida. Es decir, a no enredarnos en las cosas del mundo, sino que tenemos que enseñarnos y tenemos que aprender a agradar a aquel a quien servimos. ¿A quién servimos? ¿O a quién tratamos de honrar con nuestra propia vida? Al Señor. Y tenemos que aprender a ser precisamente obedientes como son los soldados. A enseñarnos a obedecer en todo momento. Esto significa que un buen soldado cristiano debe estar dispuesto a sufrir y a no dejarse atrapar por los asuntos mundanos que lo alejen de su servicio y lealtad a Dios. Ahora bien, yo te pregunto, ¿un soldado es soldado solamente dentro del batallón o también fuera? ¿Un médico es solamente médico dentro de un consultorio o también afuera? ¿Un profesor de primaria es solamente profesor dentro de un aula de una escuela o también afuera? ¿Dónde es? Tanto dentro como fuera, es lo mismo porque se tienen esos conocimientos y se desarrollan de la misma manera porque ya los obtuviste. La diferencia está en que el soldado de estos ejemplos que acabamos de poner está preparado para soportar, para aguantar, tanto físico, como mentalmente. Un soldado está preparado para recibir órdenes sin repelar. Un soldado está preparado para luchar, para combatir, para matar incluso cuando se le dé la orden. ¿Y qué crees que tiene que hacer el soldado? Nada, solo obedecer. Obedecer a pesar de las circunstancias. ¿Y sabes qué?
Todo esto lo hace con tan solo recibir una orden de parte de su superior. Por eso el apóstol Pablo hace esa comparación y nos lleva a la reflexión de decir, somos soldados de Cristo. Somos soldados por esa obediencia que tenemos que aprender a desarrollar. Esa obediencia que solamente lo tienen los hijos que somos de Dios. Esa obediencia la desarrollan los verdaderos hijos, que son precisamente el Señor. ¿Sí? Bien, hasta aquí. De alguna manera, vamos entendiendo que punto número 1, somos hijos y ya no creación. Y es precisamente por la obediencia. Y lo que diferencia, como te lo decía hace un momento, el uno del otro es la obediencia. Y punto número 2, que por causa de esa obediencia el apóstol Pablo nos compara con soldados de Cristo. Ahora bien, dice un dicho mundano, no podemos ser lámpara de la calle y oscuridad de nuestra casa. O eres o no eres. ¿Qué? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. No puedes venir de alguna manera a decir que eres un hijo de Dios, que eres un creyente, que crees en un Dios grande y milagroso, cuando ni siquiera ha hecho el primer milagro en tu vida. ¿Cuál es ese primer milagro que hace en la vida de un cristiano? Cambiar su corazón. Cambiar de verdad ese corazón duro que tenemos. Para después hacer una gran diferencia. Ser un gran testimonio. Ser un gran soldado. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos se conoce el árbol. De la misma manera, por los frutos se conoce a la persona, es decir, por lo que hace, no por lo que dice. Porque hoy todos ustedes me pueden estar observando aquí, hablando muy bien, expresándome de la mejor manera posible. Sin embargo, mis hechos tienen que coincidir con lo que digo. Yo no puedo pararme aquí y decirte, mira, Dios te ama, Dios esto, Dios aquello, si ni siquiera yo lo estoy demostrando en mi propia vida. En la semana hablábamos precisamente de escuchar al pastor y decía, el pastor de la iglesia, los frutos no son para ti mismos. No son para ti los frutos. Los frutos son para que las demás personas vengan a ti y consuman de esos frutos. Es decir, consuman de tus nuevas acciones. Puedan observar y se puedan deleitar en tus acciones, en lo que ahora tú haces en Cristo Jesús. Y esto me llevaba precisamente a recordar, yo tengo un vecino, digo, allá hace muchos años tenía un vecino que era bien desobediente. Bien desobediente, yo no sé cómo lo hizo su mamá y lo metió precisamente al ejército. ¿Sí? Hoy no solamente ha cambiado su desobediencia, perdón, sino que también fue aspirando y ya tiene un rango dentro de, por esa preparación que pudo adquirir dentro de. Pero lo ves y desde que lo ves sabes que es diferente por su propia forma de caminar tan diferente, por su propia forma de expresión tan diferente, y dices, no manches, ¿qué hicieron con él? Pues sí, le enseñaron a ser obediente, le enseñaron muchas cosas que lo cambiaron definitivamente. Ahora, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor lo primero que hace es eso precisamente, transformar nuestro interior para posteriormente hacer las cosas diferentes. ¿Quieres cambiar? Hay que cambiar, pero los cambios verdaderos no son de afuera hacia adentro, sino son de adentro hacia afuera. Así que, ahondando a esto, quiero comenzar precisamente rápidamente con Proverbios capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice Proverbios 11, 29? Es 29. Dice, al que descuida su casa, nada le queda. El necio siempre será esclavo del sabio. Amén. Al que descuida su casa, nada le queda. El necio siempre será esclavo del sabio.
Reina Valera dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. La Biblia es la fuente literalmente de toda la sabiduría. Mis amados hermanos, la palabra del Señor es verdad. Es verdad. Y mira, esto de verdad me queda a mí tan claro que yo lo decía en la semana. Yo lo decía en la semana precisamente con el pastor. Le decía, pastor, yo no te puedo hablar a ti de algo que no haya vivido primeramente yo. Yo no te puedo tratar de convencer a ti si primeramente no estoy convencido yo. Si primeramente no estoy convencido yo de lo que te estoy diciendo, yo no te voy a poder convencer a ti. ¿Qué crees que el Señor hizo primeramente en mí antes de estar aquí? Convencerme. Y tristemente fue un convencimiento duro, cruel. Y entendí, precisamente a raíz de todo eso, que la palabra de Dios era verdadera. Que la palabra de Dios no se equivoca nunca. Te equivocas tú, nos equivocamos nosotros, pero la palabra de Dios no. Es tan clara la palabra del Señor que te dice, si haces esto, vas a obtener esto. Si no haces esto, vas a obtener también un resultado. El problema de todo esto somos nosotros. Nosotros los que no leemos, nosotros los que no queremos conocer, nosotros los que queremos todo el tiempo hacer lo mismo. Hacer lo mismo. ¿Quieres un cambio? Empieza a cambiar. Empieza a hacer cosas diferentes. Ejemplo, leyendo la palabra. Ejemplo, buscando a Dios, orando al Señor. Para que esos cambios empiecen a fluir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro como el mundo nos ha mal enseñado. Eso es una mentira. La palabra de Dios no se equivoca nunca. Y en este versículo, precisamente en sus primeras letras, en sus primeras palabras, dice: el que turba su casa heredará, ¿qué cosa? Viento. ¿Y qué es el viento? Fuerza, aire. Ahora, un viento pasivo no ocasiona nada. Pero un viento fuerte, ¿qué ocasiona? Destrucción. Iba a decir derrumbes, pero literalmente no son derrumbes, ¿sí? Literalmente lo que ocasiona el viento precisamente es todo lo contrario, ¿sí? Empezando por la destrucción, ¿sí? Y luego continúa agregando y diciendo: y el necio será siervo del sabio de corazón. Y el necio será siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Un animal? Muy bien. ¿Y a qué más se le llama o se le conoce como siervo? A la servidumbre, al criado. Al servidumbre, al criado. Dice la palabra precisamente: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Será precisamente siervo del que es sabio de corazón. El que turba su casa heredará viento. No puede heredar paz. No puede producir paz. Ojo con esto. El que turba su casa heredará viento. Y después del punto y la coma dice: el necio. El necio. Porque el necio es el que turba su casa. El necio es el que produce vientos en su casa. El necio. Es decir, ¿quién es el necio? Aquel que se le aconseja, aquel que se le dice que tiene que hacer las cosas diferentes y las sigue haciendo de la misma manera que las ha venido haciendo. Porque no ha podido entender que lo que ha venido haciendo es errado. Que lo que ha venido haciendo solamente le ha traído consecuencias. Que lo que ha venido haciendo no lo va a llevar
a obtener un cambio verdadero. Ese es el necio. Aquel que quiere seguir haciendo las mismas cosas que ha venido haciendo siempre. ¿Y qué dice la palabra? Que el necio será siervo del sabio de corazón. ¿De quién vamos a ser siervos? De aquel que tiene sabiduría en su corazón. De aquel que ha entendido que las cosas tienen que cambiar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. ¿Sí? El necio es precisamente el que produce vientos en su casa. Luego, de alguna forma, quiero que pasemos a otro versículo que está precisamente en Proverbios 12:15. Dice, Proverbios 12:15. El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Amén. Fíjate primero, ¿no? El que turba su casa. Y luego en este versículo, hablamos precisamente del que turba su casa. Y luego en este versículo, el camino del necio, dice Reina Valera, es derecho en su opinión. Es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo, ese es sabio. Este es un versículo de verdad que me dejaba ver muchísimas cosas. Y decía, ¿cuántas de las veces, incluso yo, no aseguraba que yo tenía la razón? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Y me sigo equivocando todavía. Y me sigo equivocando. ¿Sí? Dice precisamente, el camino del necio es derecho en su opinión. Es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo, ese es sabio. El que obedece al consejo. ¿Consejo de quién? De quien tiene sabiduría. De quien ha entendido que la vida no es así. Que tenemos que cambiar. Pero los cambios no son de afuera hacia adentro. Los cambios son de adentro hacia afuera. Y esos cambios únicamente los va a poder hacer Dios si nosotros se lo permitimos. Solamente Él. ¿Sí? El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Qué significa esto? Que todas las personas necias creen que están en lo correcto. Que todas las personas necias creen que están en lo correcto. Que todas las personas necias creen que lo que ellos piensan, que lo que ellos creen, que lo que ellos dicen, así tiene que ser. Es decir, que así son las cosas. Ahora esto, de alguna forma, encaja en nosotros los varones. Porque por lo regular somos nosotros los necios. Por lo regular, cuando no conocemos del Señor, creemos que lo que nosotros estamos haciendo está bien. Creemos que así son las cosas. ¿Sí? Pero ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay del lado de las mujeres? Si por un lado la misma palabra nos llama necios a nosotros los hombres, a nosotros los varones, ¿qué hay para las mujeres? Digo, porque no podía traer de un lado nada más y decir que nada más nosotros. Ah, pues no. Tenía que traer ambas partes. ¿Sí? Dice Proverbios 27:15. Lo mismo es una mujer pendenciera que una gotera constante en tiempo de lluvia. Lo mismo es una mujer pendenciera que una gotera constante en tiempo de lluvia. Mujer pendenciera. Aguas mujeres con lo que viene. ¿Qué es una mujer pendenciera? ¿Alguien sabe qué es una mujer pendenciera? ¿No? Compa, ¿sabes qué es una mujer pendenciera? ¿Qué es? Una persona que no está conforme y siempre alega o discute. Tracas. Ser pendenciero significa discutir, quejarse, o pelear a menudo. No se trata solo de decir lo que se piensa, sino de hacerlo de una manera que causa conflicto. Es decir, haces lo que se te dice, pero ahí estás. ¿Y eso qué genera? Conflicto. Una mujer pendenciera es aquella que discute,
que se queja todo el tiempo, que pelea a menudo, Esto va para de alguna manera, digo, del lado contrario, ¿sí? El versículo 15, gotera continua en tiempo de lluvia. Gotera continua. ¿Cómo es una gotera continua? Molesto. ¿Sí? Te desespera. Porque dices, esta gotera. ¿Y qué hay que hacer cuando hay una gotera? Hay que arreglarla, ¿no? Hay que arreglarla. Pero ¿cómo la va a arreglar alguien que es necio? ¿Cómo la va a arreglar alguien que ni siquiera ha entendido que tiene que cambiar también él? ¿Qué dice los memes ahora con ese del chicharito, no? A las 7 de la mañana, 8 tiene que chillar la cazuela, si no la que va a chillar es otra. ¿Ah? Eso es precisamente. Esto es parte de lo que tenemos que entender. No solamente ellas, principalmente nosotros. ¿Sí? Dice precisamente el 15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa. Son semejantes. En mi rancho dirían problemáticas. En mi rancho dirían, esa mujer es bien problemática, ni te acerques. Es más, ni le digas nada. ¿Sí? Entonces fíjate, como Proverbios, de alguna manera, 11:29, el que acabamos de leer ahorita, dice, el que turba su casa hereda viento. Y eso de alguna manera viene para los dos, no solamente específicamente para el hombre, también para la mujer. Y eso de alguna forma viene precisamente a impactar en nuestras vidas. El que turba su casa hereda viento. Y te decía yo, ¿qué es lo que hace el viento? Muchísimas cosas desagradables. Los que venimos de la costa sabemos perfectamente lo que ocasiona un ciclón. Un ciclón es agua con viento, pero muchas de las veces es más viento que agua. Y lo que más daño ocasiona no es el agua, sino el viento. ¿Cómo queda la casa? ¿Cómo queda la ciudad después de que pasa el viento? Totalmente destruida, totalmente devastada. ¿Cómo queda la casa de nosotros cuando hay peleas? ¿Cómo queda la casa de nosotros cuando hay una mujer rencillosa? Totalmente devastada, totalmente destruida. ¿Sí? El que turba a su casa hereda viento. Te decía precisamente, esto va para los dos. ¿Sí? Proverbios 12:15. El camino del hombre, ese ya lo leímos. Dice, el camino del hombre necio es derecho en su opinión, pero el que obedece al consejo es sabio. El camino del hombre necio es derecho en su opinión. ¿Sí? Y luego en el caso de las mujeres, ya son señoras. ¿Sí? Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa son semejantes. Y la mujer rencillosa. Quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos esto. Cuando no conocemos al Señor, cuando no conocemos su palabra y cuando Dios no trabaja en nosotros, tanto hombres, por un lado, somos necios y por otro lado, la mujer es rencillosa. Ahora imagínate, ¿qué pasa cuando estas dos personas deciden unirse en matrimonio? ¿Qué pasa cuando no ha habido un entendimiento claro con respecto a todo esto? ¿Qué pasa? Puros problemas. Exacto. Puros problemas. ¿Sí? Y al igual que la gotera, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Reparar esa gotera. Pero ojo, porque el hombre necio no puede hacer nada. La mujer rencillosa tampoco. La mujer rencillosa tampoco va a poder hacer absolutamente nada. Porque esto precisamente no proviene y no va a ser de nosotros. Mira, mi hermano, mi hermana, déjame te digo algo. El matrimonio es un diseño divino.
es un diseño que viene de parte de Dios. ¿Sí? Y desde Génesis capítulo 2, versículo 18, se habla de esto. ¿Qué dice Génesis versículo 2, capítulo 2, versículo 18? Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada. Muy bien. Dice precisamente, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Escucharon? No es bueno. Es decir, Dios, que es el que todo lo sabe, había considerado ya que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Sí? Él dijo precisamente, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. Y luego, en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Dice, Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Que lo acompañe y lo ayude. Esto es lo que dice otra versión, que se llama precisamente traducción en el lenguaje actual. En Génesis 2, del 22 al 24. ¿Sí te pasé ese de Génesis 2? A ver, ¿me ayudas por favor? De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. A ver, lee el 25 también, por favor. Ese es. ¿Qué va? ¿Sí? Y dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a una sola persona. Y serán los dos una sola persona. ¿Sí? En la otra traducción, en el versículo siguiente, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Luego en el versículo 25 que nos leyó, dice, nos habla de esa intimidad. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre estaba desnudo con su mujer y no se avergonzaba. Es decir, desde el momento que el Señor dice en su palabra, en el 18, que no es bueno que el hombre esté solo, nos habla de necesidades que tenemos los hombres y las mujeres. Necesidades. Es una necesidad. ¿Sí? Es una necesidad que tenemos. ¿Y cuántas de las veces nos ponen pretextos o ponemos pretextos? ¿Cuántas de las veces buscamos una justificación? Está como el del meme. Ahí te va paracetamol, ahí te va ibuprofeno, ahí te va esto, ahí te va aquello. Y la mujer dice, ¿no? ¿Y ahora? Si no me siento mal. Ah, no, perfecto. Porque todo el tiempo buscamos pretextos. ¿Sí? Cuando literalmente la misma palabra nos está enseñando que es una necesidad. La misma palabra. Y esto tiene que ser precisamente en común acuerdo. Ahora, déjame te digo algo. Y esto me costaba mucho trabajo entenderlo. De verdad. ¿Sí? Yo no elegí a mi pareja. Bueno, sí y no. Sí y no. Sí y no. Dios de alguna manera, dentro de su plan, ya estaba contemplado todo esto.
dentro del propósito ya existía esto. Nos conocimos, coincidimos, si le tratamos de dar un entendimiento humano, pero ya estaba dentro del plan de Dios, ya estaba dentro del propósito, que yo iba a tener una esposa y que ella sería mi esposa. Y a veces yo le digo al Señor, no, Señor, si tenía tantas, ¿por qué estas? Dios, yo sabía tu necesidad, yo conocía tu necesidad, yo sabía lo que era bueno para ti. Y Julano, Sutano, Mengano y Perengano no iban a hacer lo que tú buscabas, no ibas a tener precisamente lo que hoy tienes. Señor, son unos problemas. Sí, búscame a mí. Búscame a mí. Sí. Dios nos diseñó precisamente de esa manera. Con una necesidad. Tanto una necesidad emocional, una necesidad social, una ayuda, precisamente con una necesidad, ¿sí? De tener a alguien, de tener un complemento. Eso es lo que tenemos al lado. Y eso que tienes al lado no es casualidad ni es coincidencia. Si Dios lo permitió es precisamente porque eso es lo que tú necesitabas para cumplir esas necesidades, para satisfacer esas necesidades. ¿Sí? El matrimonio, de alguna forma, déjenme les digo, que es una experiencia maravillosa, es una experiencia chida cuando se sabe llevar. ¿Me escucharon? Es una experiencia chida, padre, maravillosa cuando se sabe llevar. Y créanme que el matrimonio es un infierno cuando no se sabe llevar. Es un infierno cuando no hay precisamente una comunión entre ambas. Es un infierno cuando no hay un complemento verdadero. Es un infierno. ¿Sí? Y para la gloria de Dios, yo conozco a ambos. Ambos. Porque he estado en el infierno y he estado en la gloria. Y déjame te digo algo también. Para estar en la gloria, no fue por mí, porque yo era necio. Necio. Y hacía las cosas porque, pues, dicen por ahí, ¿no? Los traía bien puestos. ¿Sí? Pero ¿a dónde nos lleva precisamente todo esto? A tener problemas, a tener conflictos. ¿Sí? El matrimonio nos permite precisamente tener intimidad en todas las áreas de nuestra vida. Una intimidad que no se puede obtener por ningún otro lugar. Por ningún otro lugar. Intimidad emocional. Es decir, tenemos nosotros primeramente que abrirnos. Y esto también es bíblico. Esto también está en la Biblia. ¿Sí? En Génesis 2:18, que lo acabamos de leer, dice, haré ayuda idónea. Ayuda idónea. Está hablando precisamente de esa compañera. Está hablando de esa amiga, de ese amigo que tenemos dentro del matrimonio. Y ojo con esto, mujeres. Ojo con esto. El marido debe ser el mejor amigo que tiene la esposa. ¿Oyeron? El marido debe ser el mejor amigo que tiene la esposa. No andar todavía buscando a otros amigos allá. No andar todavía con otros. Ay, es que es mi amigo. Espérate. Espérate. ¿Sí? La esposa debe ser la mejor amiga que tiene el esposo también. Debe ser la mejor amiga que tiene el esposo. Porque eso fue lo que Dios tenía en mente cuando creó esta necesidad. De ser complementos. De estar el uno para el otro. De tener una intimidad no solamente sexual, sino también emocional. Es padre, de verdad, cuando el matrimonio también nos ofrece una intimidad más allá. Una intimidad familiar. ¿Sí? ¿En qué sentido? Muchas de las veces, aunque los matrimonios estén en un infierno, ¿sí? Hay cosas que de alguna manera nos mantienen unidos y siempre justificamos, ¿no?
Estoy por él, por mis hijos. Estoy por ella, por mis hijos. Pero vivimos en camas separadas, ¿no? Y de alguna forma, digo, hablando precisamente de esta comunión que tenemos que tener, hay una comunión. Hay una comunión. A pesar de que tu matrimonio siga siendo un infierno, sigue habiendo comunión. El problema es que esa comunión ya no es como lo era en un principio. El problema es que esa comunión ya no se fortalece con la misma intensidad que en un principio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos permite aceptar que la estamos regando. Nuestra dureza, nuestro corazón no nos permite ver nuestros propios errores. ¿Sí? Y lejos de complementar, lejos de mejorar, lo que hacemos es hacernos los oxisos. Es hacer como que no vemos nada. Es hacer como que todo está bien, cuando sabemos de antemano que no es así. Y lo primero que empezamos a decir es: lamento haberme casado, juntado con este hombre. Lamento haberme casado, juntado con esta mujer. Muchos se atreven todavía a decir: lo único bueno que tengo de todo esto son mis hijos, son mis hijas. ¿Ah? Y muchos de ellos, su corazón es tan duro que ni eso dicen. Por esa dureza precisamente que hay en sus corazones. El que no reconocen de alguna manera, o el no reconocer que están unidos, no por casualidad, ni porque se conocieron en un lugar bonito y pum, se enamoraron. No, están unidos porque Dios así lo permitió. Y Él lo permitió precisamente porque sabía que era bueno. Él sabía lo que tú necesitabas. Él sabía que era parte del complemento que tú estabas buscando. Él sabía que solamente ahí te ibas a encontrar. ¿Sí? Ahora, si tú me dices que es fácil, pues la neta no. La verdad no. Fácil no lo es. No lo es. Fácil no es. Y es ahí precisamente donde viene el desafío. Es ahí precisamente donde viene la prueba. ¿Sí? Ahora, si tú me preguntases que cómo podríamos tapar esa gotera, sanar esa gotera, sanar y lo mejor, ¿no? Rescatar precisamente lo que tenemos ya, que se llama matrimonio, yo te diría, o te contestaría de una forma muy sencillita. ¿Y por qué te diría esto? Porque ha sido la única forma que yo he encontrado para salvar mi matrimonio. Ha sido la única forma que yo he encontrado para cambiar lo que tengo. Pero primeramente quien tuvo que cambiar fui yo. Fui yo. ¿Sí? Y es a través precisamente de una comunión. Y es a través de una relación. ¿Con mi esposa? No. No, la neta no. La verdad no. Esa comunión y esa relación tuvo que empezar primeramente con el Señor. Tuvo que empezar primeramente con Dios. Para posteriormente a eso empezar a tolerar, empezar a soportar. ¿A quién? A la que Dios me dio. A la que yo escogí. A la que yo elegí. ¿Sí? A eso. Pero primeramente tuve que tener una comunión con el Señor. Primeramente tuve que hacer algo diferente, algo que jamás antes yo había hecho. ¿Sí? Hay unas frases de alguna manera que me encantaron, ¿sí? Que hablan acerca del matrimonio. ¿Sí? Y no son cualquier tipo de frases, digo, porque de alguna manera estamos tan acostumbrados que si no es bíblico, pues de alguna forma no, como que no lo adquirimos, como que no lo recibimos. Pero hay frases también muy complementadoras que son del mundo, son de escritores que de alguna forma, digo, lo que hablan y dices, tiene sentido, ¿sí? Y las encontramos, digo, en San Google, el santo patrono de los burros, ¿no? Ahí las encontramos.
Y son frases de varios autores, de varios libros que hablan acerca de la vida matrimonial, de la relación en el matrimonio. Y me gustó, o me gustaron algunas, porque fueron como 3, ¿sí? que escogí. Y dice precisamente, el matrimonio perfecto se compone de 2 personas imperfectas que saben perdonar y no saben renunciar. El matrimonio perfecto se compone de 2 personas imperfectas que saben perdonar y no saben renunciar. Somos imperfectos por naturaleza. De hecho, para ser honestos, no existe la perfección. No existe. Y nos han engañado todo el tiempo desde niños, haciéndonos creer que Walt Disney tenía razón cuando decía, y vivieron felices para siempre. No es cierto. Eso es una mentira. Y encontró su príncipe azul y entonces, ¡pum!, vivió feliz para siempre. Eso no es cierto. Mientras existan o estén 2 seres racionales viviendo en un mismo lugar, eso es una mentira. No vas a vivir feliz para siempre, porque son 2 seres que piensan diferentes. Son 2 personas que piensan totalmente diferentes. Entonces todo el tiempo va a haber un choque. Todo el tiempo. ¿Sí? Me encanta esta frase, de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Y esto lo vemos todo el tiempo, incluso en nuestros abuelos. Que hay personas, que hay parejas que ya tienen casados 20, 30, 40 años. Y ahí siguen. Y ojo con esto, porque no quiere decir que todo el tiempo han sido felices. Ojo con esto, porque no quiere decir que esos 40 años han vivido en plenitud. No es cierto. Pero ¿sabes algo? Sí quiere decir que en un momento dado de la vida aprendieron a perdonar. Aprendieron a no renunciar. Aprendieron a buscar precisamente una forma de seguir conectados. ¿Sí? Ahora, esos mismos matrimonios, ¿sí? Esos mismos matrimonios. Si tú le llegases a preguntar a uno de ellos, ¿cuántas veces quisiste tirar la toalla? ¿Cuántas veces quisiste divorciarte? ¿Cuántas veces dijiste, ya estuvo, lo voy a mandar al carajo? Yo te puedo asegurar que incluso ni siquiera va a tener un número certero para decirte, fueron tantas veces. Pero sí te aseguro que te va a decir, fueron tantas que ya ni me acuerdo. Fueron tantas, pero que ya ni me acuerdo. ¿Sí? El éxito del matrimonio, jóvenes, no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. Es cuando 2 personas toman seriamente una decisión. Ojo. Es cuando 2 personas toman seriamente una decisión. Hace rato platicaba con el maestro y el maestro mismo me decía, sin conocerlo del tema, hablaba de esto y me decía, no es un amor como tal. No es porque tú estés enamorado o estés enamorada. Es porque has entendido muchas cosas. Y una de ellas principalmente es que has entendido que estás tomando una decisión. Y esa decisión, cuando tú la tomaste, quería decir que ibas a estar ahí en las buenas y en las malas. Y más malas que buenas. Y ahí ibas a estar porque tomaste una decisión. ¿Sí? El éxito precisamente de un matrimonio no es cuestión de suerte. ¿Sí? Es cuando 2 personas toman seriamente una promesa de ayudarse, de cuidarse, de ser pacientes, de ser perdonados y sobre todo de amarse en todo momento. Ahora, qué chido se escucha. Qué padre fluye. O qué padre fluye en estas palabras. ¿Sabes qué es lo difícil? Lo difícil es aplicarlo. Lo difícil es implementarlo. Lo difícil es hacerlo. Eso es lo difícil. Y más cuando dicen por ahí, no coopera. Y más cuando el otro no coopera. Qué difícil todavía se vuelve todo esto. Pero si algo yo he descubierto, y ojo, porque te estoy diciendo descubierto, no es que yo lo sabía, lo descubrí. Es que todo esto se puede hacer si buscas a Dios. Si buscas a Dios, lo vas a poder desarrollar. Si buscas a Dios, el Señor te va a ayudar precisamente a desarrollar paciencia. Te va a ayudar a que aprendas a perdonar. Y sobre todo, te va a enseñar el verdadero amor.
El verdadero amor. Y no el amor que es solamente una emoción que nos ha ofrecido todo el tiempo el mundo. Hoy amas y mañana no. Hoy estás bien y mañana no. No, el amor, dice la palabra, que nunca deja de ser. Nunca. Y entonces la pregunta es, ¿por qué dejamos de amar a nuestras parejas? ¿Por qué se acabó el amor? Psicológicamente se nos ha enseñado, se nos dice que el matrimonio, lo primero o lo más chido del matrimonio son los primeros 2 años. Que porque posteriormente a eso vienen puros problemas. Y que en los primeros 2 años de matrimonio es amor, es diversión, es paz, es tranquilidad. Y después el amor mengua. El amor del hombre sí. El amor de la mujer que no conoce a Dios sí, mengua. Porque no es amor, es solamente una emoción. Y las emociones pasan. Pero el verdadero amor de Dios nunca deja de ser. El verdadero amor de Dios nunca pasa. El verdadero amor de Dios siempre está ahí. Ahora entiendes la importancia, porque es necesario cambiar de adentro hacia afuera. Porque es necesario que Dios cambie nuestro corazón, porque de Él emana la vida. Del corazón. Dice Eclesiastés 4:12. Sí, ¿qué dice Eclesiastés 4:12? Es que estaba en Efesios, y según yo sería el ¿Cuál sería? Me estoy brincando uno porque ya le di y tal vez sí me lo brinqué. mejor sí. Aquí ahorita. Este es 4:12. Dice, uno solo puede ser vencido, perdón. Uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir, y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Yo te pregunto, ¿quién es ese tercer hilo? ¿Quién es ese tercer hilo? Pregunta de primaria. Maestro, ¿quién es ese tercer hilo? Dios nuestro Señor. Dios. Ese es precisamente, esa es la respuesta a todo lo que estamos compartiendo el día de hoy. Dios es precisamente ese tercer hilo. Dios es ese complemento que tenemos que tener en nuestros matrimonios, para que nuestros matrimonios puedan ser no solamente fructíferos, sino que también estables. Otro dicho de alguna manera, dice, el matrimonio es una barca que lleva a 2 personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. ¿Sí? De alguna manera es precisamente para aquellos que de alguna forma no estamos casados, ¿sí? Y digo, me incluyo, no porque yo no esté, ¿sí? Pero de alguna forma así es. Cuando uno de los dos hace un movimiento brusco, pasan muchas cosas, ¿sí? El matrimonio es uno de los viajes más difíciles. Es uno de los viajes más difíciles del mundo. Así que al elegir a tu pareja, no escojas la más bonita, no escojas al más guapo, a la más dulce o al más complaciente, sino tienes que escoger al mejor compañero de viaje. En la semana me hablaba un brother que tengo ya como 2 años platicando con él, que no nos conocemos físicamente, pero
lo conozco a través de videollamadas y de alguna manera me sigue buscando y me decía, fíjate que, pues bueno, quiero encontrarme o quiero buscar a una mujer y me decía, no me preguntaba, ¿qué tan malo es esto? Yo decía, malo es que estés solo, malo es que sigas precisamente solo, ¿sí? Y me decía, es que pues ahí en el trabajo hay una muchacha que me gusta, en el trabajo, fíjate que hay esto, así, 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 así. Le decía, brother, de verdad, no es malo que tú busques a una mujer. Tú ya tienes año y medio conociendo al Señor. Ya tienes año y medio conociendo al Señor. ¿Por qué vas a buscarte a alguien que jala al revés? Esto te va a traer consecuencias. Esto va a traerte problemas. Porque tu forma de pensar ahora es totalmente diferente a la de antes. Tu forma de pensar ha cambiado. ¿Por qué vas a buscarte a alguien que piensa diferente a ti? ¿Sí? A lo que quiero llegar con esto es precisamente a que tenemos que buscarnos a alguien que casi piense semejante a nosotros. ¿En qué? ¿En qué? En la búsqueda del Señor. En la búsqueda del Señor. Porque entonces la misma palabra lo dice, ¿sí? Que no tendremos o no traerá tantos problemas, a diferencia de cuando estás con alguien que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Esto te genera también muchos problemas, aparte de los que se generan, ¿sí? Los que estamos casados, sabemos que así es. Así que, de alguna manera, para aquellos que todavía no han escogido pareja y que son creyentes también en la palabra del Señor, la invitación es que le pidan sabiduría a Dios. Pídanle sabiduría para aprender a escoger bien a sus parejas. Y no se vayan, como muchos nos fuimos, dicen por ahí, como gorda en tobogán, porque la que tenías era la más bonita, era el más guapo, o simplemente era la más dulce y más complaciente. ¿Sabes por qué? Porque eso se acaba. Dice Proverbios, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todo eso se acaba. Todo eso se acaba. Tenemos que enseñarnos a buscar al mejor compañero de viaje, a esa persona que esté dispuesto a compartir contigo, a apoyarte, a ayudarte, a esa persona que tiene de alguna forma que ser la ayuda idónea. Que van a tener problemas, claro, son dos seres racionales que piensan. Y tristemente pensamos diferente, o afortunadamente. Entonces, la mayoría de las veces nunca vamos a estar de acuerdo en una misma decisión. Siempre va a haber discrepancias por las formas de pensar. Pero ¿dónde se encuentra precisamente el resultado? ¿Dónde se encuentra la solución, mejor dicho? En entablar una comunión, en llegar a acuerdos. ¿Sí? En el matrimonio siempre hay motivos para divorciarse. Y siempre. La clave está en encontrar motivos para continuar juntos. ¿Se dan cuenta? Todos los matrimonios, todos generalmente pasamos por las siguientes etapas o fases dentro de nuestra relación. Todos. Y eso te lo decía hace un momento, según la psicología, afirma que los primeros 2 años, incluso hay otros que dicen los primeros 4 o los primeros 3. ¿Sí? Y se llama etapa de transición o adaptación. Y esa es la etapa de la famosa luna de miel. La emoción de conocernos, el descubrirnos en la intimidad, no han llegado hijos, qué bonito, qué padre. Todavía se sienten mariposas en el estómago. Usted puede notar, con ver a los ojos a la persona, que está enamorada, se nota, o entusiasmada. Pues cualquiera de las dos, digo, eso se logra ver en cualquiera de las dos personas, los primeros años. ¿Sí? Pero ¿qué hay después? ¿Qué pasa después de esos 2 primeros años, de esos 3 primeros años? ¿Sí? Comienza el complot, comienzan los desacuerdos, ¿sí? Comienzan las indiferencias. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué?
déjame te digo algo, nadie entra al matrimonio con el deseo de que su matrimonio termine. Nadie entra o nadie empieza una relación pensando en que esto se va a acabar tarde que temprano. Nadie. Todos entramos en una relación, en un matrimonio, en una formación ilusionados. Entramos con ilusiones y con ilusiones profundas. Qué lindo, qué rico, me encanta, me gusta y todo está chido, dijera la chaviza. Todo está chido. Pero después en un matrimonio vienen los hijos y con ello las responsabilidades diferentes para los dos. Ojo con esto, para los dos. No para uno sí y para otro no. Y es aquí donde viene la mayor parte del problema. Los hijos. Y no quiero decir con esto, no quiero decir que los hijos sean el problema. Porque son una bendición. Y sí, lo sé. Pero ¿qué pasa cuando no hay una comunicación en el matrimonio? ¿Qué pasa cuando el hombre quiere corregir y la mujer quiere seguir consintiendo? O al revés. ¿Qué pasa? Vienen los problemas. Vienen las dificultades. Porque entonces ya no hay acuerdos que estén en un mismo sentido. Y es ahí donde vienen las indiferencias. Porque se acabó, se perdió eso que en un principio estaba. La comunión, la comunicación. ¿Por qué? Porque ahora ya hay responsabilidades diferentes. Porque ahora ya no nos alcanza el tiempo. Porque ahora han cambiado muchas cosas. Y eso de alguna manera, diciéndolo en el sentido de que los hijos no están creciendo, o no son ya adolescentes, o no son ya adultos. Porque todo cambia diferente. Recuerdo que me decía una maestra, mientras más grande seas, mayores serán tus responsabilidades. Mientras más grande seas. Y entonces es ahí precisamente donde viene un cansancio emocional según la psicología. Y es en esta etapa cuando la mayoría de las parejas buscan ayuda. Y digo, la mayoría. ¿Sí? Cuando la mayoría de mujeres, ¿sí?, buscan ayuda por querer salvar una relación. Y digo la mayoría de mujeres porque si usted le pregunta a un hombre, jamás va a decir, sí, tengo problemas. Antes al contrario, no, sí, todo está bien. No, no pasa nada. Todo está perfecto. Y dices, wow, qué chido. ¿No? Pero ya hay un cansancio emocional. Ya hay un cansancio emocional en ambos. ¿Sí? Todas las frases anteriores causan desgaste. Todas. Y nunca se habló acerca de ese cansancio. Nunca se habla del cansancio que hay. Yo me he cansado muchas veces. Muchas veces y muchas veces he dicho, ya estuvo, se acabó. Ya, estoy hasta aquí. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Sí? Se me pasa la emoción del enojo y busco a Dios. Señor, soy humano, lo reconozco, la regué. Perdón. ¿Sí? Perdón. ¿Por qué? Porque existe un cansancio emocional, tanto en hombres como en mujeres. Existe un cansancio por esas ocasiones o por esas veces en que nos ofendimos y nunca pedimos disculpas. En que nos decimos demasiadas cosas y nunca reconocemos que fuimos culpables. Y nunca tuvimos la sabiduría, ¿sí?, de tomar el problema, de ponerlo en la mesa, de atacar el problema y resolver el problema. Muchas de las veces lo único que hacemos es dejar el problema ahí y darle vuelta a la hoja. Y entonces es como la ropa sucia, se va acumulando, 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 y cuando revientan salen todos los problemas que no resolvimos en su tiempo. Dice por ahí un dicho, la mujer tiene una mente tan grande que incluso te recuerda hasta lo que hiciste hace 10 años. Pero hace 10 años ni siquiera estábamos juntos, ¿no? Pero también me acuerdo de eso.
Y es porque nunca le dimos precisamente una solución a eso. ¿Sí? Sino que comenzamos a atacarnos entre nosotros mismos. Que tú eres que tú eres aquella. Y tú no te quedas corto, y tú que eres esto, y que haces aquello, y que ya no haces esto, y todo el tiempo entrando en confrontaciones. Todo el tiempo. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que aprender nosotros como hombres, primeramente. Y digo, ¿por qué como hombres? Porque somos precisamente la cabeza de nuestras familias, la cabeza de nuestros hogares. Y somos de alguna manera nosotros los primeros que tenemos que cambiar. Y en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras propias imperfecciones. No se trata de pelear para demostrarle al cónyuge, para demostrarle a mi esposa que yo tengo la razón. Si haces eso, esa es la batalla equivocada. No se trata de eso. De verdad, te lo digo, y a mí me ha costado mucho trabajo. Pero he entendido que tenemos que mejorar muchas cosas. Y principalmente nosotros como hombres. Y uno de ellos es reconocer precisamente que estamos mal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pensamos que todo está bien. Esto de alguna manera casi es por regla general. Todos de alguna forma pensamos de la misma manera. ¿Sí? La mujer se está ahogando en un vaso de agua y el marido tranquilo, viendo el fútbol. Sin broncas, jugando Xbox. No pasa nada. ¿Sí? Y la mujer es siempre la que está ahí, tronándose los dedos. Y hasta que llega el punto precisamente donde el hombre dice, no seas tan exagerada. Te estás ahogando en un vaso de agua. Las cosas no son así. Porque nosotros vemos de forma diferente la vida. Yo la veo muy light, muy literal. ¿Para qué me estreso? ¿Para qué me pongo a pensar en esto? Y trato de resolver las cosas a mi manera, de forma diferente. Y está bien. Lo que no está bien es cuando no compartimos la idea. Lo que no está bien es cuando no compartimos lo que pensamos. Y entonces la mujer por su lado sigue pensando precisamente en el problema que nosotros ya resolvimos, solamente en nuestra cabeza. Y es ahí donde vienen las dificultades, es ahí donde vienen las indiferencias, es ahí donde están los problemas. Porque hemos perdido también parte de esa comunicación. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender nuevamente a retomar, la comunicación. ¿Sí? Ahora, algo que de verdad yo admiro muchísimo en los hombres con sabiduría es a ponerse en manos de Dios y pedirle a Dios que sea Dios quien intervenga, pero no solamente quien intervenga, sino que también ponga el momento y el tiempo adecuado. ¿Para qué? Para no pelear, para no discutir, para no hacer las cosas más grandes. Y ese tiempo genera paciencia, y paciencia es lo que muchas de las veces nosotros no tenemos, porque queremos y estamos acostumbrados a que queremos todo así. Todo así. Todo así. La clave de todo esto está precisamente en buscar a Dios, en esforzarnos por ser una mejor persona, en esforzarnos por aprender nuevas cualidades. ¿Sí? Cualidades que muchas de las veces ya dejamos atrás. Cualidades que muchas de las veces ya cambiaron. Y ciertamente hay una justificación. ¿Sí? Ya las cosas no son igual. Porque muchas de las veces ya tenemos hijos. Porque muchas de las veces ya tenemos compromisos. Y entonces esos compromisos nos han llevado a cambiar muchas cosas. Decía un meme por ahí, ¿no? Es que ya no me regalas flores. Pues es que ya no me alcanza. Le tengo que pagar luz, agua, renta, internet, Y con un sinfín de cosas pues ya no me alcanza. Pero es que ya no te alcance, es que ya no te nace. Es que ya no te nace. Ya cambiamos cualidades de las cuales se enamoraron de nosotros. Cualidades de las cuales fueron las que hicieron precisamente que nuestra mujer se fijara en nosotros. Para terminar con esto, Salmo 127, versículo 1 nos dice:
Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no provee, no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Dice precisamente en Reina Valera, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano trabajan ustedes, en vano estamos trabajando, si no es Dios quien edifica nuestra casa, si no es Dios quien hace de lo ordinario algo extraordinario. Te recuerdo que tú fuiste quien tomó esa decisión. Nadie te obligó a hacerlo. Tú tomaste esa decisión. ¿Sí? Y como hijos de Dios, tenemos que buscar al Señor todo el tiempo para poder seguir construyendo. En balde, dice la palabra, en vano, perdón, trabajan ustedes. En vano. Porque ya nos dimos cuenta que somos necios. Necios. ¿Sí? Así que yo de verdad te invito en amor a Cristo a que sigamos buscando a Dios. Antes de tomar una decisión, preguntémosle a Dios si es lo que quiere. Preguntémosle a Dios si es en verdad una buena decisión la que yo voy a tomar antes de dar ese brinco, antes de tomar esa decisión. Preguntémoslo al Señor. Mira, no es casualidad ni tampoco es coincidencia, de verdad. No es casualidad ni es coincidencia. ¿Sí? Si de alguna manera nosotros los creyentes tenemos algo bien claro, es que creemos y confiamos en un Dios que convierte lo ordinario en extraordinario. Así que la invitación es esa precisamente. Tenemos que seguir buscando al Señor todos los días, pero sobre todo tenemos que buscarlo para que nos dé sabiduría y entendimiento de lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Así que vamos a cerrar con esto, porque ya se me pasé demasiado, demasiadísimo, ¿sí? Y vamos a cerrar con una oración. Bien, mándeme. Ah, sí, perdón, ponle. Antes de que cierres, Sí, me gustaría hacer algunos comentarios. adelante.